como un Sí, sí, project claro, manager claro. se puede volver un product owner y un product owner como un product manager. Entonces, Okey, el project manager es muy bueno en gestión, ¿no? Y es muy bueno en comunicación y ese tema de facilitación y relacionamiento. okey. ¿Qué le hace falta? Ah, bueno, y sabe manejar timeline. Lo que le hace falta un poquito es toda la parte de lo que llamamos nosotros el empowerment. Es que el project manager normalmente está acostumbrado a que otros tomen las decisiones. Para yo convertirme en un product owner, tengo que empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, para mí, uno de los más importantes es cómo abordar problemas. Sí, creo que es donde a veces más fallamos todos, porque bien, hay un quote que yo siempre pongo en todas las charlas que doy sobre producto y es enamórate del problema y no de la solución. Entonces, si yo quiero convertirme en un muy buen product manager, tengo que aprender a abordar problemas. Buen día a todos y bienvenidos a 100 MVPs. Es todo lo que nos hubiera gustado saber a Michelle y a mí, a muchos de los que ya vienen como invitados, saber cuándo empezamos esta aventura de crear nuevos productos y nuevas experiencias. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo vas, Ricardo? ¿Qué ha Muy pasado en bien. tu vida? Por fin terminó el verano y estamos ¿no? Ya bajamos de 38 a 25, entonces pues la vida menos caliente y mucho más fresca. Ah, bueno, me alegra. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. ¿Qué tal las cosas por allá? Bien, bien. El frío que no nos abandona aquí en Bogotá, pero el frío nos gusta, entonces estamos contentos. Abrígate mucho. Bueno, y bienvenidos a todos. Hoy el tema, yo tengo muchas ganas de que ahondemos en este tema porque, Michelle, hoy vas a ser tú el entrevistado y Bueno, vamos eso me a, gusta. sí, y vamos a hablar de un poco de la contraparte de lo que hemos hablado en pasadas semanas con Diego y conmigo, de la parte de diseño y de ingeniería. Pues hablemos un poco de esta parte de qué es lo que significa ser una persona de producto. Fíjate que no estoy diciendo solo product manager. En esta triada de producto, diseño e ingeniería que crea nuestras nuevas experiencias. Es mi turno de defenderme. Sí, pero también muy interesante saber, pues, qué cosas has aprendido durante el camino y un poco como comenzábamos la otra conversación con Diego. Y para los que no han visto la conversación de ingeniería, vayan a ese episodio que es muy interesante. Cuéntanos un poco, Michelle, cómo es que encontraste tú esa carrera, esa vocación de crear producto y cómo comenzaste toda esta carrera y después ya hablamos un poco de cómo has avanzado en el tiempo. Bueno, mi carrera es interesante porque yo estudié realmente ingeniería industrial. Creo que la mayoría de los product managers que hoy existimos venimos de diferentes backgrounds. Entonces, yo vengo del background de ingeniería industrial, estudié acá ingeniería en Colombia y parte de lo que me empezó a meter fue mis ganas también de ser emprendedor. Yo toda la vida he tenido como pequeños, por así decirlo, negocios y demás. Entonces, como por ahí empezó como toda esa vida. Em, Tuve varios y diferentes tipos ¿de qué? De proyectos personales en los cuales fracasé y es creo que parte también de ese aprendizaje. Y en algún momento de mi vida, ya hace como casi 10 años, lo que pasó es que en ese último fracaso de esa época, decidí volverme a emplear y empecé a buscar en diferentes empresas y terminé llegando a una empresa muy grande de inversiones aquí en Colombia con el rol de project manager. En esa época el rol de producto no era un rol que se escuchaba mucho, por lo cual lo que más se escuchaba era pues puro project manager y con el tiempo me empezó a ir bien, empecé a tener buenos resultados y yo tengo una habilidad para poder conversar con los stakeholders, todo el proceso de influencia, negociación y demás.
Llegó el cambio de un CEO, pasamos de un CEO súper que operativo, reducción de costos, a un CEO que pensaba mucho en innovación, proyectos y demás. Y gracias a un proyecto en el cual me fue muy bien en ese momento, me ofrecieron el rol de Product Manager. Realmente era el rol de Product Owner, porque nos estábamos mucho más alineados a como esa metodología de agilidad y demás. Y ahí empecé, pero tenía un montón de preguntas, porque Ujú. claramente en Colombia, o yo creo que en la mayoría de Latinoamérica en esa época, el rol de Product Owner, Product Manager no era algo que se hablaba mucho. Entonces yo empecé a investigar y lo único que encontraba era puro em, digital marketing, digital y nada sobre Product Owner, sobre Product Manager. Entonces empecé a investigar un poco más, yo obviamente me ofrecieron eso, dije que sí, sin saber qué era, dije, yo soy de ese tipo de personas que sin saber se lanza a la piscina a aprender a nadar. Y empecé a entrar en este mundo, un mundo que me empezó a gustar, empecé a buscar cursos, la mayoría los encontré en universidades en Estados Unidos, entonces empecé a hacer temas Mm. digitales, viajé y demás para poder conocer un poco más sobre lo que era y empecé a traer todo ese conocimiento más al equipo, al equipo, al equipo y ahí empecé a crecer en esta carrera. Entonces, así fue como llegué al rol de Product Manager y bueno, eh, el camino pues he aprendido muchas cosas que me imagino estaremos conversando acá. Muy bien, pero déjame comenzar por una cosa como para poner de esa claridad que hablas que tú has conseguido con el tiempo. Tú has hablado de Product Owner, estás hablando de Product Manager, hablaste de Project Manager. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre estos para la gente que está mirando esos diferentes roles y está tratando de contestar esa misma pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque uno realmente como que si estoy arrancando y no sé por dónde, hay varios caminos por el cual tú puedes llegar. Ujú, Para mí, el tope máximo es ser un product manager, porque el product manager, de cierta forma, tiene incluido tanto el project manager como el product owner. Pero arranquemos desde lo básico. Un project manager principalmente se enfoca en la gestión del producto o del proyecto más. Y normalmente el tema de los proyectos, digamos, la diferencia entre trabajar en un proyecto y trabajar en un producto es que un proyecto tiene un inicio y un fin. Entonces, los project managers normalmente trabajan en esa gestión de tener un proyecto en específico que arranca un día X y termina en un día Y. Y su gestión se basa más en el manejo de los recursos, el manejo de las personas, en el manejo de ese timeline, ¿cierto? Para que todo lo que se haya planeado se ejecute de esa manera correcta. Pero ahí es donde viene, digamos, que parte de ese cambio. Hoy en día siguen existiendo un montón de project managers para, digamos, proyectos muy específicos y ahorita si quieres hablamos de eso porque en el rol que yo tengo, tengo todos los roles en uno, eh, digamos, como parte del equipo. Entonces, project manager, digamos que se enfoca mucho en la gestión, en la comunicación, en esa parte de generación de confianza y demás. Y creo que si tú arrancas como project manager, te va a dar un montón de ventajas. A mí la ventaja bueno, fueron varias, pero una de las ventajas más grandes que me dio fue en esa gestión de personas, en esa facilitación, en esa parte principal digamos, de cómo hablar, cómo gestionar, cómo influenciar y cómo negociar. Eso es lo que más me dio. Ahora, si saltamos al rol del Product Owner, el Product Owner es un rol que está alineado 100% a la metodología Scrum. Por eso hoy muchas personas dicen que son Product Owner Certified, pero todo es porque está bajo la metodología Scrum. Ahora bien, un product owner se enfoca más en la etapa de delivery. Pueden entender un poco, digamos, un poquito más en qué momento se sitúa cada uno de los roles. Hablemos del ciclo de vida del producto. El ujú, ciclo de vida del producto lo vamos a, digamos, desde mi punto de vista y como yo lo veo, porque yo sé que hay otras versiones, yo lo veo en 5 fases. Lo que es la estrategia, toda la ujú. parte del diseño, el desarrollo, que es la iteración, el lanzamiento y el crecimiento. Esas son como las 5 fases. Entonces, cuando vemos al project manager, lo vemos puntualmente en las etapas, digamos, de desarrollo, donde está haciendo full gestión. El product owner se amplía un poquito porque él está participando un poco desde la definición del MVP, ¿cierto? Que es todo lo que es la estrategia de producto. Entonces, él toma ese MVP que normalmente está definido por personas con mayor conocimiento, con mayor, digamos que experiencia, y empieza todo el proceso ya de la implementación de la agilidad, que es la iteración de todos los prototipos, de los prototipos para llegar a esos high de fidelity.
la Ujú. definición del tech stack, la iteración de los diferentes sprints, bla, 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 hasta el lanzamiento. Entonces, ellos se enfocan, digamos, product owners, muy en la parte de el delivery del producto. Pero ya cuando hablamos un poco más sobre el product manager es más 360. Y yo trato siempre de inculcarle a todo el equipo ser un product manager, incluso si de pronto en ese momento, en el rol que tiene en el producto, puede ser un project manager o un product manager, pero que de una vez se vaya visualizando a ese 360. ¿Y por qué? Porque el product manager normalmente, como ve un 360, ve desde cómo se alinea digamos, las metas o esos resultados que quiere alcanzar el negocio con el producto, ¿cierto? Ujú. Define la visión y la estrategia, está mucho más digamos, encargado de correr esa estrategia, digamos, completa, entonces el entendimiento, audiencia, el mercado, el willingness to pay, esas validaciones de producto, esas definiciones de cuál es ese como OKR que quiere alcanzar al lanzar, ya sea un MVP, un end-to-end flow o una funcionalidad específica. Entonces, es mucho más, digamos, que a gran escala esa visión. Y él puede ser un product manager que esté en la estrategia, que esté en toda la etapa de diseño, esté en toda la etapa de iteración. Es muy importante a la hora de lanzamiento y también a la hora de el crecimiento y la iteración del producto. Hoy en día existen equipos que tienen product owners y product managers al mismo tiempo. Entonces, normalmente estos equipos funcionan en que el product manager es quien define la visión y a veces el product manager tiene dos product owners enfocados en dos temas diferentes y los product owners son quienes terminan haciendo la mayor cantidad de las implementaciones. En mi experiencia, yo tuve una estructura así, donde yo era el product manager que lideraba el B2C, la plataforma B2C en esta empresa financiera y abajo tenía otros product owners que estaban encargados de diferentes flujos dentro del mismo portal o la misma plataforma. Entonces, yo podría decir que un product manager ha sido un product owner y ha sido un project manager también, ¿cierto? Entonces podría ejercer esos roles sin problema. Muy interesante, muy interesante. Yo sé lo complicado que es de cómo se complementan todos estos roles. Pero a manera de resumen de lo que acabamos de hablar, cuéntame un poco cuando un product owner quiere ser product manager. ¿Cuáles son las dos o tres cosas que debería tener en cuenta para no tener puntos ciegos y asumir que ya sabe todo lo que hay que saber cuando cambia de rol? Claro. Right? Te voy a agregar también el project manager. Como Sí, 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 project claro, manager se claro. puede volver un product owner y un product owner como un product manager. Ok, Entonces, el project manager es muy bueno en gestión, ¿no? Y es muy bueno en comunicación y ese tema de facilitación y relacionamiento. ok. ¿Qué le hace falta? Bueno, y sabe manejar timeline. Lo que le hace falta un poquito es toda la parte de lo que llamamos nosotros el empowerment, y es que el project manager normalmente está acostumbrado a que otros tomen las decisiones. Para yo convertirme en un product owner, tengo que empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, tengo que, digamos que conocer mucho más sobre el negocio, tener un poquito más en diseño, para yo poder empezar a hablar sobre, digamos que toda la autonomía y con todo ese empoderamiento sobre el producto que yo estoy diseñando, ¿no? Entonces son como la mayor, la parte más fuerte. Ahora, desde un product manager desde un product owner a un product manager, te diría que el product owner, si lo miramos desde los skills, entonces ya viene con un tema de gestión, ya viene con un tema de facilitación, ya viene con un tema de conocimiento de negocio, un poco de centric también conocimiento. Lo que yo le sumaría es unos skills adicionales y es hacer mucho más research del mercado, por ejemplo, meterse un poco más sobre el ciclo de vida puntual del producto. Normalmente los project managers y los product managers, los product owners, como estamos hablando, están muy, digamos que metidos en el delivery, pero tienen que subir un poquito a la estrategia, al go-to-market, a la parte de growth, entonces necesitan aprender un poco más sobre ese ciclo de vida, todo lo que es el producto en sí, digamos que todo lo que es la orientación Ujú. de producto, conocer sobre marketing, estar más, digamos, envueltos ahí, meterle harto de data y AI, algo de growth, algo de lanzamiento, etcétera, etcétera. Es para mí, digamos, lo más importante. Es más, desde, si lo vemos como una pirámide, que eso es parte, digamos, que de un post o un blog que yo creé en Substack que habla de ese career path del product manager, normalmente nosotros deberíamos arrancar siempre en desarrollo, ¿no?
diríamos nosotros, aprender siempre a quemarnos las manos, ¿no? Y es como, yo no puedo ser un muy buen estratega si yo no sé cómo funcionan las cosas cuando las estoy iterando, ¿cierto? Ujú, Entonces, que yo desarrolle o que yo esté en esa etapa de desarrollo es muy bien. Y normalmente ahí está muy metido el project manager y el product owner. Entonces, ellos saben muy bien cómo quemarse las manos. Ahora, tengo que subir un poco a un nivel adicional y es tengo que conocer un poco más sobre diseño, ¿no? Tengo que conocer un poco más sobre ese UX UI, ese Human Center, ese Adoption versus Appropriation, sí, ese Service Design. Y es que yo no me voy a volver el diseñador del equipo, no. Pero si yo aprendo sobre diseño, voy a tener unas mejores conversaciones con mi equipo de diseño, voy a poder salir también a hacer testeos, hacer experimentación, hablar y hacer entrevistas y demás. Después de eso, cuando yo ya sé cómo, digamos, cómo funcionan las iteraciones, ya sé cómo está diseñado, cómo se diseña una experiencia de producto, yo me subo al nivel de estrategia. Entonces yo ya puedo realmente diseñar una estrategia porque ya sé cómo funciona un flujo de experiencia, ya sé cómo funciona el tema, digamos, de desarrollo. Una vez yo ya sé la experiencia, ahí sí me lanzo a lanzar producto y ya me lanzo puntualmente a todo lo que es la estrategia de crecimiento. La última parte digamos, de ese career path, o la pirámide del career path, es la parte de crecimiento. No pensemos en crecimiento si yo no sé hacer las otras. ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces déjame, te traigo un tema muy de diseñador que ha estado candente, creo que fue el año pasado. Cuando tú hablas de esa parte donde no es solo el delivery, el desarrollo tal cual, ¿cierto? Sino pensando un poco a futuro, UX, UI, todas estas cosas. Pues hay una encuesta que dice que el 64% de los diseñadores y los product managers dicen que el trabajo del diseñador y el product manager se solapan mucho y a veces no con buenos resultados. Entonces, cuéntame un poco cómo se mantiene desde tu punto de vista, cómo se mantiene esa simbiosis, pongámoslo así, esa relación de manera constructiva para no pisarse los pies mientras estamos bailando. Ese es un muy buen ejemplo porque precisamente hoy yo tengo el rol de líder de producto y diseño y llegué a Ujú, este punto porque en experiencias pasadas teníamos unos roces muy grandes con el líder de diseño precisamente porque hay una línea muy, muy delgada en eso que es qué hace producto y qué hace diseño. Yo ujú, creo que al final es una dupla que tiene que trabajar en conjunto, ¿cierto? Y creo que los dos podrían trabajar en muchas cosas en conjunto, pero tener como algunos temas muy específicos que sean independientes. Entonces, ejemplo, yo cuando estoy arrancando a definir la estrategia de producto, el entendimiento de lo que quiero hacer, de a dónde quiero llegar, es algo que no solamente lo hago no solamente lo hace producto, sino también diseño y tecnología, porque la idea es tener un contexto muy... Pero ujú, adicional de eso, después yo empiezo a hacer muchas validaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que es la investigación de usuario, ¿quién conoce mejor el usuario que el diseñador, cierto? ¿Quién conoce mejor el usuario que quien pinta la experiencia? Esas son cosas que, por ejemplo, liderazgo lo toma el equipo de diseño y el de producto lo acompaña para poder soportar algunas cosas que tiene de pronto desde la visión. ¿Quién puede también tomar en la parte de mercado? Ahí podemos complementarlos. Entonces, más, el liderazgo lo puede tener más el líder, el product manager, el diseñador, para poder después juntar las dos cosas y crear una hipótesis de, oiga, yo creo que con esta información que yo encontré acá podemos llegar a hacer algo, ¿no? De ahí en adelante, todo lo que es digamos, la co-creación de la visión del producto, las co-creaciones de visión es algo que hacemos entre todos. Yo ujú, desde el rol de product manager tengo la visión hacia dónde quiero llegar, yo tengo, digamos, que esa conexión entre lo que quiere el negocio, cómo lo que yo estoy haciendo desde la acción, desde cada iteración que yo estoy implementando, tiene que estarle pegando a esa métrica de negocio que todos tenemos que tener, digamos que muy clara, porque todo lo que hagamos debería estar moviendo la aguja de lo que quiere el negocio. Ahí es donde el product manager entra, pero también es el diseñador quien interpreta esa necesidad y la termina convirtiendo en una experiencia completamente enfocada en ese UX UI, en ese human centric, en ese service design, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que digamos que límite es a veces casi que invisible. Yo creo que hay que conversarlo, ¿no? Para que en cada una de las ujú, compañías, en cada una de las culturas se sienta, digamos que
hay una participación en conjunto que no es una competencia, sino más bien es un trabajo que pueden trabajar los dos y cada uno va a dar su parte. El product manager nunca va a ser un diseñador, por lo cual él puede arrancar simplemente imaginándose un flow en puros como frames, pero nunca va a llegar a generar, digamos que, y en algunos casos, bueno, a no ser que sea un diseñador que es un product manager, pero digamos que muchos nos va a costar poder crear una super experiencia en un prototipo que tenga toda la parte emocional, o los como esos specs que ustedes tienen desde la parte de diseño. Entonces, yo creo que ese límite se debe conversar entre cada una de las partes, se debe dejar muy claro para que al final no haya como ese roce que tiene que haber. Y confiemos en cada uno del otro. O sea, si yo estoy trabajando contigo, Ricardo, los dos somos líderes de equipo. Yo sé que tú tienes Ujú. un liderazgo muy bueno desde la perspectiva de organización de equipo, de experiencia, de entrenamiento. Tú sabes que desde mi parte, no sé, soy muy bueno en temas de team building, en temas de llevar visiones a cabo, etcétera. Pues entre los dos vamos a buscar la mejor forma de trabajar, ¿no? Yo voy a dejar que tú hagas tus cosas y que tú, digamos, me lo traigas a mí, yo voy con lo mío, yo te lo traigo a ti y llegamos a un acuerdo. Creo que esa es la forma más clara de trabajar. Y hoy en día es lo que estamos haciendo en este equipo, ¿no? Cada uno tiene sus gran fortalezas, pero trabajamos en conjunto y en un objetivo en común. Vale, qué bonita respuesta. Y la gente intenta, ¿no? La gente intenta. So, entonces déjame hacerte dos preguntas o una pregunta con dos áreas. Lo que yo he encontrado que tú hablas un poco de la diferencia entre product owner y product manager y todas estas cosas. Es que a veces a un product owner tiene que tomar las funciones de product manager, pero sin saberlo, porque, por ejemplo, la persona no existe. Y tú me hablabas un poco cómo tú tienes que tomar también funciones de product owner, de project manager, ahora que estás como líder de producto. ¿Qué consejos le das tú a esta gente que está tomando ese rol dual para crear un equipo sólido, teniendo ese rol llamado, o sea, explícito o no, de product manager? Entonces, esa es una muy buena pregunta porque aparte hay, yo diría que en el mercado, en cualquier mercado, en Latinoamérica, en Ujú, Estados Unidos, incluso en Europa, que Europa y Estados Unidos normalmente son mercados mucho más avanzados en la implementación de estos roles, existiendo una, digamos que una falta de conocimiento en qué hace cada uno de los roles, ¿no? Entonces, ujú, en algunos productos o empresas, tú ves que todos se llaman product owners. En el otro lado se llaman todos product managers. En otros tienen un mix de los dos, ¿no? Entonces, em, digamos que si yo soy un project manager que quiero subirme a ser un product owner o incluso a ser un product manager, vayámonos de una vez y pegámonos el salto a ser un product manager. Vayamos y empecemos a pensar en todo esa, como esa 360, esa visión 360 que debo tener. Si yo soy un product owner que hoy trabaja mucho desde el delivery y me están exigiendo temas de product manager, igual, vámonos siempre allá. Por eso mismo es que yo trato de que sin importar el rol que tenga las personas de mi equipo en los clientes, yo trabajo, digamos que en una empresa que ofrece servicios tecnológicos, yo trato de llevarlos de una vez a ser un product manager. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos o necesitar soportar a esa empresa o a ese equipo desde la perspectiva de la visión, desde la perspectiva del lanzamiento, desde el abordamiento de problemas, no solamente soluciones, sino problemas. Entonces es importante verlo desde ese lado, pero también me da la oportunidad a mí de buscar un crecimiento dentro de la misma compañía donde yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, si ujú. yo me quedo únicamente viéndome como un rol de product owner haciendo puro delivery, a no ser que solo te guste eso, que también es súper válido, vayámonos a aprender sobre product management desde el inicio. ¿Y por qué te hago este comentario? Es porque en mi equipo hay personas que no les, o sea, no quieren trabajar desde la estrategia, no quieren trabajar desde Ujú. el lanzamiento y crecimiento, sino les encanta implementar productos. Trabajar en MVPs, trabajar constantemente en implementaciones y es totalmente justo, pero hay otros que dicen, oiga, no, yo ya estoy cansado de esto, quiero irme un poquito más allá. Entonces, digamos, el consejo es a mirar qué hace un product manager. Incluso en este video yo acabo de crear un agente que ustedes pueden correr un assessment en el agente y pueden crear un career path con el agente y el agente les va a responder cuáles son cursos, dependiendo del nivel que ustedes han tenido, los cursos, los libros y demás que pueden leer. Entonces, eso también es un ejercicio interesante que pueden hacer para que ustedes sepan, oiga,
puedo estar arrancando, puedo ser un diseñador que quiero irme al lado de producto, puedo ser un ingeniero que quiero hablarme de producto, puedo ser, tengo en el equipo hasta comunicadores que quieren ser product managers, tengo project managers como que quieren ser product managers, cualquiera puede tomar ese agente y empezar a iterarlo. Muy bien, muy bien. Vale, entonces otra vez de manera de resumen, pero mirando desde tu punto de vista personal, ¿cuáles son los 3 a 5, no sé si tengas de pronto 3 valores que son clave para un product manager como líder de un equipo? Entonces, para mí, uno de los más importantes es cómo abordar problemas. Sí, creo que es donde a veces más fallamos todos, porque bien, hay un quote que yo siempre pongo en todas las charlas que doy sobre producto y es enamórate del problema y no de la solución. Entonces, si yo quiero convertirme en un muy buen product manager, tengo que aprender a abordar problemas, a entenderlo a profundidad para mirar cuántos caminos tengo realmente para abordar ese problema. Entonces, ese es uno. Dos, tengo que conocer bien cómo funciona el ciclo de vida de producto, por lo cual aprendan sobre las 5 fases que hemos venido hablando acá, ¿cierto? Eso es bastante importante. Tres, obviamente, la parte de management con facilitación hace parte también como de esos tres importantes. Yo tengo 11 que te podría decir, pero digamos esos tres son importantes para arrancar y es, necesito entender cómo funciona el negocio, ¿cierto? Cómo es la cultura en general. Tengo que entender quiénes son mis stakeholders, tengo que entender quién es mi equipo, eso lo hemos venido hablando un montón en las otras sesiones, Charlas. Sí. pero también tengo que aprender a negociar, tengo que aprender a facilitar. Y facilitar no es fácil, es facilitar también es a saber influenciar. Aprender sobre temas de comportamiento humano sirve un montón, ¿sí? Entonces, a mí esos son como los tres más importantes. Sí, muy interesante. Uno de los mejores PMs con los que yo he trabajado, Product Managers, decía, una de las funciones principales de Product Manager, un poco para reforzar lo que dices, es ser un traductor. Tal Ajá. manera que el ingeniero pueda entender lo que el diseñador está hablando y el diseñador pueda entender lo que el Product Manager está hablando desde el punto de vista de negocio. Y que se cree como esa conversación en la que se pueda construir uno sobre el otro y se puede llegar a mejores puntos. Entonces sí Sí, me, y si me, le me quieres sumar resuena mucho. otras 2 a esos Dale. 3, aprende sobre temas de diseño, sobre UX, UI, Ujú, creatividad y demás, y sobre tecnología. Porque al final ujú, podríamos decir que un product manager es un políglota. Necesita no solamente hablar con el negocio sobre métricas de negocio, claro. hablar con sus pares en términos de producto, pero también hablar con todas las personas que están en el equipo, que hablan desde la perspectiva de diseño como desde la perspectiva de tecnología. Lo cual nosotros tenemos que aprender muy bien a, cuando decir que no somos ese traductores, porque somos traductores para cada uno de los niveles técnicos que existe y de negocio. Entonces, eso es bastante importante. De aquí a 5 años, sabiendo que viene AI, que vienen cambios de negocio, todas estas cosas. ¿Qué es lo que más te da esperanza al mismo tiempo de cómo estamos evolucionando? Bueno, yo creo que eh, a veces, lo he visto en otros podcasts y hablando con personas, rol de product manager en algún momento va a cambiar en el sentido de que hay muchas de las cosas que hacemos hoy en día que ya lo puede hacer, por ejemplo, una inteligencia artificial. Si tú le das muy clara la información, sin problema puede construir historias de usuario, sin problema puede construir documentos de visión, de producto, demás. Lo que sí creo que no va a poder reemplazar muy fácil es precisamente esa traducción tan fuerte que es hablar con tantos usuarios a la vez, con la Ujú, habilidad de adaptarse al idioma de cada uno de los usuarios. Esa parte humana, que creo que lo hemos venido hablando también desde diferentes frentes, es lo que va a ser más difícil que se pueda reemplazar. Yo conozco muchos desarrolladores que no les gusta estar al frente de stakeholders, que no les gusta hablar con otras personas, sino más como en su mundo interno. Hay otros que sí, igual diseñadores y demás. Nosotros tenemos una habilidad precisamente para eso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que eso es de las mayores cosas que nos va a digamos, vamos a seguir haciendo. Ahora bien, el que no sepa manejar digamos que estas nuevas herramientas en pro
de mejorar sus resultados, de mejorar su gestión, de optimizar la forma como se hacen las tareas, ahí sí va a estar en riesgo, ¿cierto? Y precisamente que yo veo el futuro de Product Manager desde la perspectiva de un rol mucho más eficiente, ¿cierto? En el sentido de entregar resultados, mucho más eficiente a la hora de poder iterar y poder convertir, digamos que cada uno o esa visión de lo que se está haciendo de los resultados en esos diferentes lenguajes, pero todo a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo muy claro para que también hablemos de ejemplos. Ujú, Hoy estamos llevando a cabo Product Strategies en donde nosotros tomamos información de lo que tiene el cliente, de lo que nos dice la audiencia, de lo que dice el mercado. Con eso generamos hipótesis y las incluimos todos esos análisis, obviamente que son mucho más profundos, los está haciendo de una manera como conjunta entre AI y el Product Manager. Pero también estamos teniendo la habilidad para poder nosotros hacer unos prototipados iniciales para que después el diseñador los baje a un nivel mucho más explícito, pero ya no es cajita como lo hacíamos antes en, no sé, en Miro o en InVision, que era como, oiga, yo me imagino esto ujú, así, después no. Ahora ya le puedo decir a un prompt, oiga, hágame esto es lo que me estoy imaginando, y después eso es lo que puedo llevar al equipo, ¿no? Entonces, creo que ser maestro en el uso de estas herramientas y en el uso de estas habilidades también nos va a permitir hacer muchas otras cosas, ¿no? No solamente optimizar el tiempo, sino también, oiga, nuevos experimentos que queramos hacer, los podemos testear rápidamente. Entonces, ese tipo de cosas creo que va a ser un quick win para nosotros desde la perspectiva de producto. Hoy he visto también otros tipos de como empresas que dicen como, oiga, el rol de product manager lo estamos transformando otras cosas. Por ejemplo, creo que era no sé si era en Airbnb que veía que ya no hay como un product manager, sino más como un success manager o como un delivery manager que se encarga full de que esa experiencia funcione. Creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque para mí parte de lo que también hace falta en un product manager es, bueno, que no todos lo hacen, ¿no? Pero es, oiga, necesitamos entrar y nosotros ser responsables también del retorno de la inversión del negocio. ujú. Necesitamos saber cuánto invertimos para saber cuánto lo devolvemos. Y eso es parte también del ejercicio que se quiere hacer, que se debería hacer. Muy bien. Entonces déjame dejarte con una última, con dos preguntas y ya con esto podemos terminar. La primera es, una crítica que yo he escuchado mucho a través del tiempo es que cuando tú hablas de diseño e ingeniería, hay escuelas y hay filosofías que son dedicadas a desarrollar la profesión, mientras que el product management viene de muchos diferentes backgrounds, y tú lo decías un poco en la pregunta de la conversación. ¿Tú crees que Ujú. debería haber una escuela de product management? Y ahora después empiezas a hablar de success managers. ¿Debería empezar una escuela de success managers en vez de product managers? O sea, ¿cómo ves tú eso de la academia desde tu punto de vista? Yo creería que, por ejemplo, hay unas, digamos que hoy en día carreras que se enfocan mucho en temas de gestión, innovación y demás, ¿no? Digamos una ingeniería industrial, un tema de management, un tema de negocio, tienen mucho de ese frente. Yo creo que ahí se debería incluir el tema de producto en general, ¿no? De gestión de producto, de trabajar en este mundo digital, en este mundo tecnológico y demás. Porque creo, o sea, porque creo que no debería ser una carrera, o hay dos opciones, ¿no? Es como, o yo lo adapto a lo que ya existe, o creo una en donde tomo temas de los que ya existen en esas carreras que estábamos hablando y lo incluyo acá, ¿sí? Pero al final uno o el otro camino sí debería existir, digamos que paso intermedio para que yo pueda conocer mucho más, pueda abordar mejor problemas, pueda conocer mejor sobre los ciclos de vida de producto, pero los ciclos de vida de productos digitales son muy parecidos a los ciclos de vida de productos físicos. Cambian, digamos que tiempos y algunas consideraciones adicionales, pero al final ese ciclo de vida creo que lo conocen muy bien. Y yo en la universidad, por ejemplo, nunca lo vi. Entonces, Ujú, yo tengo, por ejemplo, un programa en donde yo enseño a las personas sobre el rol y la responsabilidad, les enseño sobre las habilidades que tienen que aprender, sobre el ciclo de vida y cómo cada uno de los ciclos de vida se va implementando. Pero creo que la base que a uno le enseñan de gestión y demás funciona también bien. O adaptamos lo que ya está o creamos uno tomando las buenas prácticas de cada uno de los otros lados. Digamos, la respuesta al final es sí, cualquiera de los dos caminos. No lo estamos haciendo y ahí y precisamente por eso también han salido muchos como nuevas empresas
digamos, personas como yo que hacemos mentoría para poder acompañar precisamente a las personas a que sigan creciendo desde los diferentes frentes, desde la carrera, desde lo personal, desde el, digamos, el abordamiento del producto, etcétera, etcétera. Vale. Ok, y para terminar ya, Michelle, la última pregunta. ¿Cuál es la única cosa que quieres decirle a esos product managers que están comenzando, que no deberían olvidar en este journey, para no morir en el intento? Para no morir en el intento, yo creo que para convertirse en un muy buen product manager hay que aprender a abordar problemas. Eso es Ujú, para mí el quick win de por donde pueden arrancar. Hay cosas que, digamos que para abordar problemas hay que entender muy bien y hay que tener ciertas habilidades, ¿no? Yo siempre digo que las habilidades blandas es lo que con lo que tú naces y como lo que tú te has venido forzando en el tiempo, por lo cual si tú tienes unas muy buenas habilidades de comunicación, muy buenas habilidades para crear espacios seguros, confianza, transparencia y demás, desde el principio muy bien, que eso te va a ayudar a entender muy mejor qué es lo que está pasando digamos, en el producto, en el negocio. Eso te va a ayudar a poder hacer las preguntas correctas y demás, porque tú estás generando esos espacios donde las personas pueden hablar. De ahí en adelante vienen las habilidades fuertes, que es todo lo que tú puedes ir aprendiendo en el camino, ¿no? Por eso es ujú, que yo creo que este rol del product manager tiene tantos backgrounds, porque tú lo puedes ir aprendiendo en el camino. Entonces, si tú arrancas entendiendo bien el problema, después le puedes sumar bien el tema de cómo funciona el ciclo de vida del producto, después le puedes sumar toda la parte obviamente de negocio, tecnología, parte de diseño, cómo lanzar producto, pero aprende primero a entender cómo funcionan las cosas, por qué están pasando esos 5 whys de Sinek, se me olvidó el nombre, de David Sinek, sí, 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 sí. son muy importantes y con eso tú ya vas a poder entender muy bien para dónde vas. Sí, el ejercicio de los 5 whys es una cosa que he utilizado mucho en el tiempo y ayuda mucho, sin nada más abrir las conversaciones, Exacto. abrir esa traducción. Sí, 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 muy bien. Pues Michelle, muchas gracias por esta charla. Con mucho gusto. Apenas tocamos la superficie de esto que es tan profundo, pero me alegra mucho que nos hayas compartido tu punto de vista. Y pues a todos, muchas gracias por estar aquí, por escuchar estos episodios. Como siempre, suscríbanse al canal, déjenos feedback. Aquí les vamos a traer más temas y más invitados que ya vienen en lista, de ahora que el verano está terminando. Así es. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Dentro de 15 días viene un nuevo capítulo, un capítulo muy interesante. Vamos a estar empezando a hablar sobre readiness, cultura, temas de AI ya a profundidad. Vamos a tener también nuevas personas que van a ser parte de nuestro podcast, así que suscríbanse y no solamente suscríbanse, también compartan este video en esos grupos de producto donde ustedes están, porque queremos volvernos viral en Latinoamérica, en toda América, en toda Europa, donde se habla también español. Entonces, gracias a todos.